Toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan a sartarnos. Nos has traído acá para morir en el desierto. Este pueblo de Israel, luego que salieron de Egipto esclavos, 400 años de esclavitud, siempre invocaban al Señor su liberación, y Dios concedió esto, liberar a su pueblo, y pidió a Moisés justamente para que fuera el artífice de esta liberación, y lo consiguió con la ayuda de Dios. Y cuando el pueblo, la comunidad, ya gozaban la libertad, de pronto se encuentran en el desierto y no tienen pan para comer. Ya no experimentan esa sensación de ver ollas de carne, como dice la Escritura, y pan a sartarnos. ¿Qué hacen? Antes de aceptar su precariedad, antes de aceptar esa limitación, antes de aceptar ese sufrimiento, ¿qué hacen? Murmuran de Moisés y murmuran de Yahvé. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, hermanos. Cuando las cosas nos van mal, renegamos de Dios, culpamos a Dios y decimos: ¿y esto por qué me tiene que pasar a mí? Dios, ¿qué hice? Y hasta empezamos a evaluar nuestra historia y creemos como que hemos cometido una falta enorme y decimos: Dios me está castigando. Dios no es un Dios castigador. Él no está con una espada, con la espada de Damocles así levantada, esperando a quien comete un error y asestar un golpe y cortarle la cabeza. Eso no hace Dios, hermanos. Nunca, atentos a esto, lo que voy a decir en nombre de Jesucristo, nunca asumas un sufrimiento tuyo a un castigo de Dios. Nunca. No es así. No es así. Repito, nunca asumas o asocies un sufrimiento tuyo, algo que padeces, a un castigo de Dios. No lo es. Por un simple detalle, hermano, por un simple detalle. Dios es amor. Es todo amor. Vamos a ver. Aquí en la tierra los hombres experimentamos el castigo. Un papá castiga a su hijo porque se ha comportado mal. Una mamá castiga a la hija porque se ha comportado mal. Porque somos humanos. Pero Dios no es humano. Dios es Dios. Y Él no experimenta el castigo. De verdad, esto hay que creerlo, ¿eh? Me decía hace unos días una persona que me contaba justamente un problema suyo. Me decía de que, pues eso, había dejado de ir a misa, ya no asistía a sus reuniones de su comunidad, y tampoco incluso ya se interesaba mucho por la gran misión. ¿Aló? Pueden hacer un movimiento por ahí porque hay unos roces que se van. Me decía esta persona, y lo que pasa es que me han botado del trabajo, ya no tengo trabajo, me he quedado sin nada, estoy con una deuda tremenda y encima tengo la pequeñita que se me ha enfermado, creo que Dios me está castigando. E inmediatamente le dije: hermanito, no es castigo de Dios. Lo que está pasando es que tal vez Dios está permitiendo esas cosas en tu vida para que tú entres en reflexión y te des cuenta que no debiste haber abandonado tu fe, que no debiste haber abandonado el estar con el Señor, el caminar con Dios. Pero Él no te está castigando, ni mucho menos lo tomes como una maldición. No hay sufrimiento, hermano, hermana, no hay sufrimiento que tenga el gran valor. Esto es importante, ¿eh? No hay ningún sufrimiento que no tenga el gran valor de ser la garantía para nuestra salvación. De otro modo te lo digo:
Todo sufrimiento es garantía para nuestra salvación. ¿Por qué? Yo te pregunto, hermano. Para que Jesucristo resucite y todos veamos la gloria del Señor. ¿Por dónde tuvo que pasar primero? ¿Por dónde? Por la cruz. Jesucristo, para resucitar y regalarnos la gloria y ver la gloria del Señor y triunfar, sobre todo, ¿por dónde pasó? Por el sufrimiento. Y una cruz, y una muerte de cruz, cruenta, cruel, una muerte desalmada, que no tiene nombre. Ya dice la escritura del profeta Isaías, como gusano tronchado, era la figura de Jesucristo, traspasado por los clavos. El Señor tuvo que pasar por el sufrimiento cruel para ver la gloria, para experimentar la gloria, para resucitar. Entonces ustedes y yo, hermanos, en este mundo que nos toca vivir 30, 40, 50, 60, 70, 100 años, 120 años que de ahí no pasamos, no nos asustemos cuando nos toque experimentar la cruz. No nos experimentemos cuando nos toque experimentar el sufrimiento. Aceptémoslo, del tipo que sea, cualquier tipo de sufrimiento. Eso es la garantía de tu salvación. Eso es lo que te va a llevar al cielo. Decía Antonio Royo Marín, un escritor católico, decía: el día en que nos presentemos ante Dios, porque nos vamos a presentar ante Él, Él tomará en sus manos el libro de nuestra vida e irá fijándose en todo lo que hemos hecho en este mundo e irá poniendo una calificación a cada acto que hemos hecho. Y decía este predicador, decía así de manera muy concreta, decía, por ejemplo, decía: si a los 7 años fuiste a misa, al costadito Dios te puso 20 puntos. Rezaste un Ave María al acostarte, 10 puntos. Rezaste un Padre Nuestro antes del almuerzo, 10 puntos. Obedeciste a tu mamá cuando te dio una indicación, 10 puntos. Dijiste la verdad cuando te preguntaron algo, 10 puntos. Desobedeciste a tu mamá, menos 10 puntos. Hablaste una grosería, menos 10 puntos. Desobedeciste a tu papá, menos 10 puntos. Pero esa noche te diste cuenta y rezaste un Padre Nuestro, más 10 puntos. Y así sucesivamente. Al final va a ser un reconteo de todo lo que hemos hecho. Pero te darás con la sorpresa, decía este predicador, te darás con la sorpresa de que Dios va a encontrar la siguiente calificación. Fuiste a misa los domingos, 100 puntos. Visitaste al Santísimo, 50 puntos. Tuviste una enfermedad y aceptaste tu enfermedad, 4,000 puntos. Botaron a tu marido del trabajo, pero lo tomaste con calma y con serenidad y animaste a tu esposo, 3,000 puntos. Tu hijo no ingresó a la universidad, pero lo tomaste con tranquilidad y con serenidad, 2,000 puntos. Se te murió la niña por una enfermedad y lo aceptaste, 15,000 puntos. ¿Me vas entendiendo? ¿Vas entendiendo? Con eso no quiero decir que la Santa Misa no tiene mucho valor. No, por supuesto que tiene grandísimo valor. Pero este conferencista explicaba muy bien las cosas en ese sentido, un poquito clarividente, para que entendamos, hermanos, que el sufrimiento es garantía de nuestra salvación. Eso es lo que nos va a llevar al cielo. Aceptémoslo. Acepta tu historia, hermano, acepta tu historia y no te pases la vida renegando, ni con tu marido, ni con tu esposa, ni con tus hijos, porque cuando tú reniegas con tu marido, estás renegando con Dios. Cuando tú reniegas con tu esposa, estás renegando con Dios. Cuando tú reniegas de tus hijos, reniegas con Dios. Reniegas con el jefe, reniegas con Dios. El reniego es una experiencia negativa. Es una experiencia que destruye nuestro corazón. Es una experiencia que nos hace guiñapos. ¿Qué cosa es guiñapos? Estropajo, inservible. Por eso volquemos el lado de nuestras vidas. Si nuestras vidas van mostrando reniegos, enojos, y nos pasamos así la vida, cambiémoslo. Y un día digamos, ya no más reniegos, ya no más enojos, punto, se acabó. A partir de hoy
seré más sonriente, más alegre, más amable. Y bueno, si un día de pronto la niña derramó agua en la mesa y malogró el mejor mantel que tenías, y no solamente el agua, tenía también, qué sé yo, algo, una pintura, no sé, era una chicha muy rojiza, y malogró el mantel, y ya otro día le cogías a la niña de la oreja o de la bolita de su cabello y lo zamaqueaba duro. Pero hoy no, hoy no. Hoy la niña tiró el agua y dice: bravo, hijita, bravo, bravo, bravo. Muy bien, hijita. Me has puesto una prueba de fuego y estoy respondiendo bien. Por eso digo bravo. Y no te digo nada, y no te molesto, y no te resuelvo. Pero eso, hijita, no lo vuelvas a hacer porque hoy nos hemos quedado sin chicha por tu culpa. ¿Ves? Ya está. ¿Te das cuenta? En cambio, nosotros no, pues gritas, insultas, y la coges a la pequeña, nos zamaqueas a la pobre. ¿Por qué? Porque no tienes el alma tranquila. Porque no tienes el alma tranquila. Porque no tienes el espíritu con Dios. Porque te falta la presencia del Señor. Te falta la presencia de Dios. Claro, tú me dirás: pero padre, ¿pero qué puedo hacer ya cuando ya el momento es insoportable? Me decía una profesora, me decía: padre, usted me conoce, yo soy paciente, yo no me enojo rápidamente, tengo un temperamento así fuerte, pero últimamente mis alumnos me sacaron de mis casillas y reventé y les dije de todo. Es natural, alguna vez te puede pasar, pero que no sea siempre. Que no sea siempre. Eso. Que algún día experimentes un reniego, un enojo, bueno, a las 500, ¿ya? Cada 50 años. Pero que no sea siempre. Porque, repito, el reniego, el enojo es denotación de que murmuras contra Dios. Murmuras contra el Señor, y a Dios nuestro Señor lo amamos y lo queremos. Entonces, este pueblo, Israel, experimentó la precariedad en el desierto. Le costó aceptar la voluntad de Dios. Aunque luego, eso es importante, aunque luego el Señor los bendijo y les dio de comer. Y no les faltó comida. Comieron carne, comieron pan. Cuando faltaba agua, tomaron agua. Cuando se vieron apremiados por los amalecitas, Él los protegió, los cuidó. Se enfrentaron en el desierto con el Mar Rojo. El Señor los liberó, a pesar de todo. Fíjate, este pueblo de Israel, a pesar de los quejones que eran, a pesar de que no aceptaban su historia, su precariedad, etc., Dios los bendecía. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre bueno. Es un Padre bueno. Es un Padre... Yo pregunto, hermanito, ¿alguna vez has visto a una persona, realmente una persona bondadosa? Yo te pongo solo la figura de la Madre Teresa de Calcuta. Te pongo solo la figura de este Papa ya santificado, San Juan Pablo II. Te pongo la figura de este santo que tal vez no lo conoces, San José María Escrivá de Balaguer. Jamás experimentaron la dureza de corazón. Jamás experimentaron la ira. Fíjate. Cuentan de San José María Escrivá de Balaguer. Ten en cuenta que en aquel entonces, estamos hablando de los años 40, en España había un gran anticlericalismo, es decir, no los aceptaban a los sacerdotes y a las religiosas caminar por las calles con su vestimenta sacerdotal. Pues este sacerdote, San José María, como sacerdote, iba con su sotana en un bus, trasladándose de un lugar a otro. De pronto, suben unos muchachos, unos gamerros de estos, gamerros dicen en España, ociosos, fastidiosos, malcriados, etc. Estos gamerros subieron al bus y vieron al sacerdote y empezaron a burlarse de él. ¡Pingüino!, le decían. No tenía una cosa blanquita y todo negro, ¿no? ¡Pingüino!, le decían, ¿no? Y el sacerdote San José María, tranquilo, y entonces uno le dice: vamos a fastidiar al pingüino. Y empezaron a arrojarle papel, una cajita de no sé qué, un cigarro, y uno de ellos tenía un pomito de ron, algo así. Se acerca y le dice: pingüino, ¿no quieres un poquito? Y le fastidiaban y le fastidiaban. De pronto, en una de esas, uno de los muchachos estaba comiendo helado y a propósito embarró sus manos de helado.
Y se acercó y así en son de burla, dijo, le voy a dar un abrazo a este pingüino. Y se acercó, por supuesto, le dio un abrazo, pero obviamente la mano manchada de helado y la sotana del sacerdote, que estaba impecable, pues obviamente al darle el abrazo lo manchó. ¿Y cuál fue la reacción de este sacerdote? Le correspondió el abrazo, pero le dio un abrazo fraterno y le dijo, hijo mío, Dios te ama mucho, Dios te ama. Aquel jovenzuelo del helado, cuando escucha eso, Dios te ama, se quedó impávido, callado, le mira a sus amigos y les dice, tenemos que pedirle perdón a este hombre, porque este hombre no nos ha contestado ni ha devuelto insultos, cosa que ustedes y yo estamos acostumbrados. Cada vez que discutimos con alguien o peleamos con alguien, nos contestan y nosotros entramos en pelea, ¿no es verdad? Pues este hombre no ha hecho más que quedarse callado. Pidámosle perdón. Y le pidieron perdón. Y le pidieron perdón. Pues de eso se trata, hermanos. De eso se trata. Mantener la calma, mantener la tranquilidad, aún en los peores momentos, aún en la mala noticia, aún, atentos a esto, en la tragedia. Aunque no se llama tragedia, ninguna circunstancia es trágica si tú pones mucho amor de Dios y mucha confianza en el Señor. Ninguna circunstancia es trágica cuando tú pones el amor de Dios y confías en Él y simplemente lo aceptas. ¿Está claro, hermanos? No entrar en el reniego, no entrar en el enojo, es aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aceptando la voluntad de Dios, luego nosotros experimentamos la paz, experimentamos la tranquilidad. Pues ánimo, hermanitos, ánimo, ánimo. Vamos a prepararnos ahora para la proclamación del Evangelio. Les invito a ponerse de pie y vamos a cantar ¿cuántos bienes no